sino que todo lo que pudimos establecer hasta ahora, hasta acá, nos va a servir de plataforma para lo que ha de venir, ¿sí? Nos va a servir de plataforma para este tiempo de lo que la palabra del Señor quiere soltar, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir, no se distraigan, ¿sí? No nos distraigamos, tratemos de estar tanto los que están en casa, desde casa, y los que estamos acá reunidos, de poder seguir enfocados, porque sabemos que el Señor va a seguir completando en medio de nosotros, en este día, la enseñanza de todo lo que Él nos viene diciendo. Amén. Yo no sé si hay alguien que quizás no ha podido asistir, o al mismo tiempo no ha llegado a ver las últimas dos enseñanzas de los domingos anteriores, pero sería bueno que aquel que no la vio la pueda ver para poder entender un poquito, porque todo lo que estamos hablando va entrelazado, ¿sí? Si no es como que queda algo fuera de contexto y quizás más allá de la revelación puntual de lo que Dios va a soltar hoy, es importante poder seguir el hilo para que realmente podamos percibir qué es lo que Dios nos quiere decir. Y recordarán que hablábamos que todo lo que entra al corazón del hombre no contamina al hombre, sino que es todo lo que sale del hombre lo que contamina al hombre, ¿sí? ¿Se acuerdan esto? Decíamos esto a modo de repaso, la primera enseñanza, ¿sí?, del poder del corazón, cómo muchas veces nosotros creemos que es lo que entra lo que nos contamina, mientras que el Padre en su palabra nos dice que es lo que sale de nosotros lo que nos contamina. Y algo que podíamos ver es que cuando Dios crea todo, ¿sí?, Él crea a este ángel Lucifer, sí, que era perfecto, que era lo más perfecto, era lo más hermoso que había en ese tiempo. Y no solamente le da autoridad para que él pudiera ser el encargado de todo lo que era administrar la adoración, sino que le da autoridad para que él pueda impartir eso que venía de parte del Señor. Conocemos la historia que Lucifer, sí, a causa de su pecado, fue desterrado, sí, fue expulsado, y hoy nos encontramos con esta realidad de este término que hablábamos la semana anterior, que son los sellos, ¿sí? Decíamos que los sellos son esas marcas que muchas veces en nuestra infancia, en la parte donde nosotros quizás somos más vulnerables y quizás también nos sorprendemos más de las experiencias nuevas que desconocemos, cómo el enemigo marca nuestras vidas. Quizás alguien no entiende, pero de pequeño recibió un sello de algo y van a pasar los años, 5, 10, 15 años, y ese sello que está en vos, que está oculto, por más que vos vengas a congregarte, por más que vos levantes las manos y digas, sí, yo hace 20 años que estoy en el camino del Señor, es el que te va a ser vulnerable a la hora de la tentación para pecar, ¿sí? Entonces, algo que el Señor nos llevaba a mirar es que porque yo reciba un sello del enemigo, no significa que un espíritu de ese sello, ¿sí?, está en mí. Es decir, de repente yo tuve una experiencia y se los digo desde este lugar para que podamos entender la profundidad, ¿sí? Les doy este ejemplo para que podamos comprender lo que Dios nos quiere decir, ¿sí? De repente yo nunca había tenido ninguna experiencia con nada y viene un amigo mío en mi infancia y me muestra material pornográfico. Automáticamente yo me quedo sorprendido porque como no sé lo que es eso ya impactó en mí. Entonces automáticamente por ver eso hay un sello que se genera en mi corazón. Ahora, no necesariamente un espíritu de pornografía entró a mi vida. Ahora, cuando yo voluntariamente decido ir y buscar ese material y consumirlo y compartirlo, ya ahí sí opera un espíritu porque yo lo estoy impartiendo, lo estoy ministrando a otros. Que es distinto al sello que tiene que ver con aquellas cosas que me encierran a mí. Yo soy el que soy luchado, soy el que tengo problemas, pero yo no hablo, no comparto, ni le digo eso a nadie, ¿sí? Entonces decíamos que es el nuevo nacimiento verdaderamente, con todo lo que conlleva el nuevo nacimiento. No desde una simple oración, Señor, te entrego mi vida, como hablábamos la semana pasada, sino realmente poder nacer del agua y del Espíritu, lo que genera que nosotros podamos, ¿sí?, recibir la limpieza de todos esos sellos. Y aún terminábamos con un ejemplo que nos va a servir por ahí de plataforma para poder conectar y seguir en este día con lo que Dios nos quiere decir. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron la semana pasada lo van a recordar, los que no, los pongo un poco en perspectiva, que en un momento Jesús está con los discípulos y les pregunta quién era Él.
A lo que Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no fue tu sabiduría de hombre lo que te reveló esto, sino que el Espíritu fue el que te abrió el entendimiento para que puedas decir esto. Ahora, unos versículos más adelante, ¿sí? Unos segundos más adelante, cuenta la Biblia que este hombre que había tirado una tremenda revelación impactante y poderosa, termina queriendo, ¿sí?, persuadir a Jesús para que no vaya a la cruz. A lo que Jesús agarra y le dice, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Es decir, unos minutos antes estaba bajando una revelación de parte de Dios y unos segundos más tarde estaba siendo utilizado por pensamientos del enemigo que querían, ¿sí?, afectar la vida de Jesús, ¿sí? Y este ejemplo nos va a servir para que de acá en esta mañana podamos seguir avanzando, porque hay muchas cosas más que el Señor nos quiere decir. Y yo te pido, ¿sí?, le pido a cada uno de ustedes y obviamente le pido al Espíritu Santo de Dios que no tratemos, ¿sí?, más allá de querer razonar, que realmente lo que hoy vamos a hablar, más allá de lo que podamos entender o no, nuestro espíritu, ¿sí?, lo pueda atrapar. Recordad que la palabra de Dios nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero el Espíritu sella nuestro espíritu, mientras que el enemigo sella nuestra alma, ¿sí?, sella nuestro corazón. Por eso la palabra dice que no es lo que entra, sino lo que sale, y muchas veces eso que está ahí. Entonces, podemos tener el sello del Espíritu, pero al mismo tiempo podemos ser tentados y podemos tener acción espiritual contraria a Dios, sí, y así sucede. Y así muchas veces nos encontramos en la realidad de las congregaciones, que tiene que ver con esto, con que yo sea un hijo de Dios, no significa que la totalidad de mi vida sea habitada por Cristo y que yo manifieste a Cristo. Entonces, entendíamos que somos espíritu, alma y cuerpo. Fuimos sellados desde el primer momento en el Espíritu por el Espíritu de Dios, pero nuestra alma es la que es combatida, es donde luchamos. Nuestra guerra siempre está en el alma. En el alma tenemos ahí, sí, el corazón, tenemos la parte de las emociones, de los pensamientos, sí, de la voluntad, de las sensaciones. Y es ahí donde muchas veces es difícil, porque también recuerden esto, es mucho más fácil ser vulnerable a la tentación cuando lo que el diablo te ofrece de afuera está dentro tuyo, ¿sí? Porque si el diablo viene a ofrecerme algo a mí que a mí no me interesa, ¿qué chance tiene? Pero lo interesante es que cuando el diablo viene a ofrecerme algo de afuera que está en mi corazón, yo soy vulnerable porque lo deseo. Por eso pecamos, ¿sí? Por más que sepamos toda la teoría, tengamos años de creyentes, ¿sí?, nos sepamos de tapa a tapa la Biblia, eso no detiene que pequemos, porque cuando nuestro corazón no cambia el objeto de deseo, en este caso que es el Señor, se encuentra vulnerable a aquello que desea. Y es cuestión de tiempo. Decíamos que el enemigo es estratega en generar ambientes y espacios para que eso que está en nuestro corazón lo podamos llevar, ¿sí?, a la acción. Entonces yo quiero que me acompañes a Juan. Tenemos mucho por revisar hoy, así que vamos a tratar de hacerlo dinámico. Juan 13, 27. Acá nos habla de Judas, ¿sí?, no sé si recuerdan, nos habla de la última, ¿sí?, cena, y nos habla cuando Jesús le da el pan, ¿sí?, Jesús mismo a Judas. Dice el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él, ¿sí? El bocado, el pan, ¿sí? Jesús le da el pan a Judas y dice que después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Algo que me llama mucho la atención y que es interesante cuando analizamos esto, es que Dios había establecido en Judas una tarea apostólica, ¿sí? Él recibe el comisionamiento de parte del Señor, recibe la autoridad y recibe la bendición. Ahora, acordate de lo siguiente, Él no supo aprovechar los momentos que Jesús abrió para que ellos puedan limpiar su corazón. Te decía que hay momentos oportunos donde Dios vuelve a darnos la oportunidad de que nosotros podamos limpiarnos. Pero obviamente que acá implica mucho nuestra decisión. En este caso, como veíamos, y vamos a seguir mirando, todos los discípulos tuvieron que ser limpios de muchas cosas que estaban en ellos.
Sin embargo, Judas no aprovechó esas oportunidades que el Señor le estaba entregando para que él pudiera ser limpio. Entonces, Judas se encontraba en la misma situación que Pedro, lo que recién les decía, se encontraba en la misma situación que Juan, se encontraba en la misma situación que Tomás, ¿sí? Todos ellos necesitaban ser limpiados en su corazón. Y obviamente, si nosotros venimos a hoy, a este momento, cada uno de nosotros, empezando por mí, necesitamos ser limpiados, necesitamos que nuestro corazón sea limpio, porque muchas veces creemos que por el solo hecho de que venimos a una congregación y levantamos la mano y decimos aleluya, gloria a Dios, ya está. O porque hice una oración, todo lo malo salió. Y eso es un error, ¿sí? Ese es un error, eso es un engaño, es una mentira. Entonces, les doy un ejemplo. ¿Recuerdan a Tomás? La duda, la incredulidad de Tomás, ¿sí? Como él dudaba de las cosas. Eso fue algo tremendo. Cuando vamos a la palabra, nos encontramos que una de las cosas que más aborrece Dios es la incredulidad. ¿Sí? Es la incredulidad. Y como decíamos, el pueblo de Israel era un pueblo que veía a Dios, pero que seguía dudando. O sea, veían a Dios obrar, pero se iban en pos de otros dioses. Y yo muchas veces me pongo a pensar y digo, nos pasa lo mismo. Vemos a Dios obrar, vemos a Dios moverse, vemos a Dios hablarnos y seguimos duros, seguimos indiferentes, seguimos en la nuestra. Y aunque quizás no vayamos y pongamos, no sé, no hagamos un santito, un altar y adoremos otras cosas. Todo aquello que le roba el primer lugar a Dios en mi vida es idolatría. Lo que sea, un trabajo, una persona, una posición, lo que vos quieras ponerle es tomado delante de Dios así. Y eso lo sabe el Señor, ¿sí? Porque uno sabe en qué cosas tiene interés y en qué cosas no. Entonces, qué tremendo que todas estas dudas estuvieron en Tomás durante todo su ministerio, hasta un momento donde él es liberado. Él es liberado cuando Jesús resucita, ¿sí? Y podría darte, no sé, Juan. Juan era alguien iracundo, ¿sí? Alguien iracundo, no sé si te suena esto. Y cuenta la palabra del Señor que en un momento, ¿sí? Él recibe la libertad cuando él quería establecer juicio sobre personas discípulos que no eran parte del grupo, y él quería, ¿sí? Ahí justicia, porque estaba enojado. Es decir, él deseó en ese momento algo violento para con los otros. Y ver la respuesta de Jesús fue lo que hizo que su corazón se sanara. Sí, porque eso estaba en él. Ahora, te decía, Pedro fue sanado, Juan fue sanado, Tomás fue sanado, y seguramente cada uno de los discípulos del Señor fueron sanados, tuvieron ese tiempo, ese momento, esa oportunidad para limpiarse. La pregunta es, ¿qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con Judas? Judas no permitió ser sanado, ¿sí? No quiso, no aprovechó la oportunidad, quiso seguir con su vida de la misma manera que venía actuando, que venía viviendo. Es decir, él no aprovechó esos espacios que Jesús le daba en medio de sus discípulos. Es más o menos como que el Señor nos habla hoy y algunos de nosotros que estamos acá salgamos y hagamos oídos sordos, y lo que pasó hoy fue venir un rato, sentarme y perder 1 hora y pico de mi vida. ¿Sí? O sea, no escuchamos, pero no recibimos la palabra con fe. No salimos de acá entendiendo que eso demanda una acción nuestra. Porque ¿cuál ha sido el problema? La palabra acá en la mente la tenemos, como tenemos la salvación en la mente. Pero el problema no es lo que yo te pueda decir mentalmente, el problema es lo que yo voy a hacer cuando salga de este lugar. Y lo que se termina mostrando no es lo que yo te pueda decir de Dios, sino es cuánto de Dios podés ver en mí. Y así pasa con todo. Vos me podés, ay no, Dios es todo para mí. Y resulta que nunca tenés tiempo para Dios porque siempre tenés que hacer otras cosas. Entonces, mentalmente Dios es todo, pero en la acción verdaderamente no lo es todo, porque siempre hay algo antes que Dios. Sí, y es básico, eso es simple, quedamos todos expuestos ante esta realidad. Entonces, qué importante que leíamos recién en este versículo que no era la excepción, y acá Jesús posiblemente le estaba dando la última oportunidad al darle el pan a Judas. La última oportunidad para que él realmente pudiera
abrirse para que él pudiera realmente confesar lo que había en su corazón. ¿Sí? Y esto, mira, no sé, no quiero por ahí que nos volemos, pero imagínate, en esa habitación estaban reunidos la última cena y es Jesús mismo, su propia mano, la que le convida, le da el pan a Judas. ¿Sí? Es decir, Judas tiene el privilegio de que el maestro le esté dando el pan. Y dice que el Señor le dice, este es mi cuerpo, ¿sí? Y les da el pan. ¿Y sabes qué le dice? ¿Sabes qué, Judas? Esto lo hago por mí y lo hago por ustedes. Yo parto el pan, parto mi cuerpo. Estoy partiendo esto por ustedes. Listo. Y ya estaba. ¿Qué hubiera sido lo más normal de ese momento? Judas, Señor, perdón, te quiero confesar algo. Vos sabés que te entregué. Y es más, ahora en un ratito te van a venir a buscar, porque yo te entregué y te van a arrestar. ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Se hubiera escapado de eso? No. El Señor lo hubiera perdonado y le hubiera dicho, vamos que ya es hora, me voy a entregar. Pero no pasó esto. Aún en esa situación, Él siguió guardando esas cosas que estaban en su corazón y que probablemente Jesús también sabía. Ahora, qué interesante esto, porque cuando Él dice que es tiempo, Él dice, la vida la entrego yo. No es que me quitan la vida, yo decido voluntariamente entregarme. Yo me entrego, yo lo doy voluntariamente. Eso hizo Jesús. Jesús se entregó. Tema que mentalmente tenemos un 10 todo, pero en la acción reprobamos. Porque hay cosas que pareciera ser que no podemos desarraigar, que nos cuestan entregarle al Señor, que nos cuestan soltar. Y es más propicio todas las justificaciones y las excusas que buscamos para en realidad no darnos cuenta que lo que estamos haciendo es exponer en qué lugar tenemos eso que queremos justificar. Y muchas veces eso tiene un lugar que no es el lugar que Dios le dio, sino es un lugar que nosotros le hemos dado. Entonces, qué interesante esto, ¿no? Porque si Judas hubiera hecho esto, hubiera pasado lo mismo, pero ese pecado no hubiera estado en su vida. Ahora, quizás alguno me puede decir, sí, está bien, pastor, pero la Biblia dice que había uno que lo iba a entregar. Miramos todo lo previo y ya nos venía diciendo la Biblia que había uno que lo iba a entregar. Entonces uno podría decir, ya se sabía y la Escritura se tiene que cumplir. ¿Sí? Y acá vamos a romper una mentira en esta mañana con respecto a esto. Yo les quiero compartir esto. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que no se cumplieron. ¿Sí? Y te quiero decir esto para que te puedas enterar si no lo sabes. Si lo sabes, para que lo puedas afirmar, y si no lo sabes, para que te puedas enterar. Toda palabra que Dios da, en todos los casos es condicional. ¿Sí? Porque toda palabra demanda una acción mía. Entonces, muchas veces nos quedamos en esta fe mental donde decimos, no, Dios lo va a hacer. Dios lo que tiene para mi vida lo va a hacer. Yo voy a ser un desobediente total, voy a ser rebelde y Dios lo va a hacer. Dios te va a dar oportunidades, como le dio a Judas. Pero si vos decidís hacer otra cosa, no lo va a hacer. Lo va a hacer con otro. Pero lo que tenía para tu vida no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque por eso Dios nos dio la posibilidad de que podamos decidir. Si no directamente, como hablamos siempre, seríamos robots que obedecemos orden y ya está. Ahora, Dios te da una palabra y en el momento que te da una palabra, es el primer instante donde vos tenés que empezar con tu vida a direccionar y a caminar en esa palabra. Y ahí va a demostrar si vos estás creyendo o no. Si no, no pasarían cosas. A ver, de repente, no habría ejemplos donde Dios habla algo y eso no pasa. O donde Dios suelta algo y eso fracasa. ¿Qué, Dios se equivocó? ¿Dios estaba medio pirucho y le erró? No. ¿Quién le erra? Nosotros le erramos. Porque en algún momento nos desviamos, porque en algún momento dejamos de creer, porque en algún momento le dimos más lugar a otras cosas y ya está. Y esto es una realidad. Entonces, es un compromiso.
porque yo todos los días tengo que seguir revalidando eso que creí. Y aunque no vea, tengo que seguir caminando, porque eso hace que yo pueda creer y que le pueda demostrar a Él que creo lo que Él dice a mi vida. Y que no es que lo creo cuando todo está conforme a lo que yo necesito, a mí me parece, sino que en los momentos más difíciles, de circunstancias, de luchas, de pruebas, es ahí donde yo demuestro mi carácter y donde yo me planto y digo, Señor, a pesar de todo, yo te creo. Y yo voy a seguir permaneciendo, y yo voy a seguir caminando, y yo voy a seguir luchando, y yo no voy a bajar los brazos. Porque si no sería fácil, ¿sí? Abandonamos y ya está. Pero ¿qué hacemos con todo lo que dijimos, con todo lo que el Señor estuvo estableciendo en nosotros? Entonces, de lo que se trata este tiempo, esta mañana, es de que nosotros verdaderamente podamos aprovechar todos esos espacios que Dios nos está dando, como vienen siendo estas semanas, para poder purificar nuestro corazón. Para que realmente podamos purificar nuestro corazón. Y esto no quede solamente, porque esto no puede quedar solamente como un concepto acá. Tiene que haber un plan de acción. Hay que ir delante de Dios, hay que confesar, hay que arrepentirse, hay que permitirle a Dios que te examine. Pero yo te puedo decir, sí, es verdad, es verdad. Y nunca me examino, y las mismas cosas van a estar ahí. Y nunca me entrego, y nunca confieso, y está todo bien, pero vamos a seguir en la misma dinámica. Entonces, cuando el pueblo de Israel, si esto que venimos hablando, entra al desierto después de cruzar el Mar Rojo, cuenta la palabra que ellos van a llegar al Sinaí. Y dice que ese momento también recordarán, no quiero irme ahí porque si no nos va a consumir tiempo y la idea no es perder más tiempo. Dice que ellos van a hacer algo ahí tremendo, ¿sí? Le va a salir lo peor de ellos. Ellos van a hacer el becerro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esto que te estaba hablando de no ir en pos de otros dioses, de confiar, dice que ellos levantan ahí un becerro para adorar. Y está bien, por ahí uno podría decir, no fueron ellos solos, porque también todos saben que muchos egipcios se filtraron en el pueblo de Israel y salieron con ellos. Y obviamente por una cuestión de cultura, de influencia, de lo que fue. Ahora, sí es interesante que de una u otra forma, Aarón, después de haber comido el cordero pascual, ¿se acuerdan?, participó de esto. Y de la mano de muchos ancianos, o sea, de muchos líderes que habían comido el cordero pascual, ellos también estaban ahí, fueron parte. Entonces, ¿qué sucede? Cuenta la palabra que ellos pecan de manera horrible delante del Señor por hacer algo que no debían hacer. Pero es interesante que el Señor les va a mandar su palabra. Y no se las va a mandar una vez, sino que se las manda 2 veces. ¿Para qué? Para que ellos realmente puedan vivir en ella, puedan vivir en esa palabra. Y cuenta la palabra que Él después va a hacer un pacto con su pueblo, el Señor. Y estoy hablándote del mismo pueblo que hizo un becerro. Te estoy hablando del mismo pueblo. Por eso, y yo quiero que vos puedas entender esto, que podamos entender esto. Por eso, el pecado no es un problema para Dios. Dios no tiene problema con el pecado. Dios tiene problema si nosotros no queremos resolver el pecado. El problema es nuestro. El problema que tiene Dios es cuando nosotros no queremos resolver eso. Cuando sabemos que hay cosas que delante de Él están mal y las queremos seguir sosteniendo. Ahí se genera el problema. Antes no. Si Él venció, si Él dio a Cristo para vencer el pecado, ¿qué problema va a tener Él con el pecado? ¿Sí? Ahora, en pocas palabras, yo quiero que lo podamos atrapar esto. Si vos pecaste hoy, te levantaste y hiciste algo, pecaste hoy, vos no podés terminar este día sin resolver eso que hiciste mal. Y de eso se trata, ¿sí? Y aún si ese pecado es un pecado reincidente en tu vida, más tenés que trabajar para poder ser libre, para poder realmente ser sano. Tenés mucho más motivo y con mucha más razón. No podés tolerar esto, ¿sí? Tenés que ir en la dirección de resolución. A menos que querramos deshonrar al Señor. Pregunto, ¿querés deshonrar al Señor? ¿Cómo? No. Bueno, sí, porque puede pasar. Capaz uno sí, yo quiero. Bueno, ya tenés 2 problemas. Pero sí, no queremos deshonrar al Señor. No queremos ser como Judas, sí, que estuvo ahí, comió el cordero, luego toma el pan, toma el vino y sale
y sigue pecando. Y sigue haciendo lo mismo. No queremos ser así. ¿Sí? Yo les pregunto nomás. No me tienen que responder. No se asusten. Pero es bueno que lo podamos plantear. No queremos ser así. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Todo muy lindo, pero ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es aprovechar esos espacios como este que el Señor nos da para poder ser examinados por Él. ¿Sí? Y que Él pueda realmente mostrarnos cómo está viendo nuestro corazón, para que todo ello pueda ser quitado, para que todo lo que aún hoy necesita ser sano pueda ser sano, para que todos los demonios que aún están en nuestras vidas puedan salir, verdaderamente puedan salir. ¿Se acuerdan que les conté que a mí me pasó, yo notaba cosas dentro mío que digo, no están bien? Y hubo algunas que tuve que ir con mi señora, con Jazz, y decirle, mirá, vos sabés que reconozco esto que no está bien en mí. ¿Sí? Y tuve que confesarlo y tuve que pedirle que ore por mí, que reprenda eso. Y estoy hablando de, por ahí, espíritus de enfermedad que se querían meter, ¿sí? Espíritus de temor, cosas así. Pero tuve que ir a exponerme. Pastor, que somos hijos. ¿Sí? Porque muchas veces creemos esto, creemos que yo soy el pastor, tengo que tener la aureolita acá arriba, unas alas y salgo de acá y me voy, tengo remis personal. ¿Sí? No. Pero a veces pensamos así porque estamos tan automatizados en una realidad mental que nos olvidamos realmente de estas cosas. Entonces, claro, yo creo que estoy bien porque soy el pastor, nunca me examino. Y quizás no me examino y le permito al enemigo que siga afectando cosas en mi corazón que pueden presentarse como sellos y, peor aún, como cosas espirituales. Ahora, qué bueno es poder examinarme. Ir delante del Señor, Señor, ¿cómo ves mi corazón hoy? Porque voy como hijo, no vengo y digo, Señor, acá viene Marcelo, el pastor. Papá, acá está tu hijo, ¿cómo me ves? ¿Qué es lo que vos ves en mí? ¿Qué estás mirando en mi corazón? ¿Qué es lo que no te agrada de mi corazón? ¿Qué cosas hay que vos no podés gobernar? ¿Qué cosas hay que no te entrego? ¿Qué cosas hay que deseo más que a vos? Señor, mostrame. Yo no quiero estos sellos, no quiero estas conductas, no quiero estas mismas dinámicas. ¿Amén? Y esto pasa de la misma manera que vemos a Pedro, que él fue frente al Señor y mirándolo con ojos naturales, pero también espirituales, porque algo que también tenemos que ver es que no solamente Pedro vio que él era el Nazareno, sino que, como hoy te decía, él vio que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, él vio esta dimensión en el Espíritu, pudo ver las dos dimensiones de Jesús. La pregunta es, ¿eso evitó que él pecara? No. ¿Y vos qué crees? ¿Que porque vengas y nos reunamos acá, eso evita? Porque tengas el carnet de socio de Centro Cristiano La Roca o La Barría, ¿ya está? ¿Estás out? No. No es así. Ahora, hay algo interesante. Pedro en ese momento, él no tenía el Espíritu Santo, como nosotros sí hoy lo tenemos. ¿Sí? Si bien no vemos a Jesús en la carne, pero en el Espíritu sabemos que está. Y es por el Espíritu. Sí, por eso ellos no tenían el Espíritu Santo y después cuenta Hechos 2 que ellos van a recibir el Espíritu Santo, que nosotros sí tenemos ahora. ¿Amén? Ahora, si nosotros miramos esto de un lugar, de otro, podemos darte un montón de ejemplos, ¿sí? Pero de una u otra forma, creo yo que no se trata de que puntualmente nosotros mañana no vayamos a caer, ¿sí? No se trata puntualmente de eso porque nadie lo puede asegurar y lo más probable es que nos vaya a pasar. Se trata de que no nos quedemos caídos. Ese es el problema. Se trata de que nos resignemos y bueno, ya está. Y tolero esto. Entonces cuando voy al Señor, estoy un ratito con el Señor, lo adoro, sí, Él es mi todo, pero cuando salgo, mi vida la mueve, la maneja cualquier otra cosa menos el Señor. Y sigo teniendo las mismas conductas, los mismos deseos, las mismas motivaciones que tengo. ¿Sí? Por eso se trata de que no nos quedemos sin hacer nada, siempre hay algo para hacer y siempre hay un plan de acción que nosotros tenemos que hacer. Y esa es la fe. Porque si hay una teoría, listo, nos ponemos un instituto para preparar gente y enseñamos todo, pero nadie vive nada. Entonces enseñamos pero no impartimos.
Ahora, qué interesante es que nosotros podamos entender esto, ¿sí? Es decir, si vos, yo te lo planteo desde mi lado, yo me di cuenta que tenía sellos y me di cuenta que había cosas que estaban mal. Tengo que ser muy tonto, ¿sí? Con el perdón de la expresión, para no hacer algo al respecto. No me puedo quedar quieto, no puedo, bueno, soy así. Cuando voy a la iglesia me transformo, soy un buen pastor, pero cuando salgo soy un pobre débil que vivo bajo la influencia de los sellos. No. Entonces, eso me tiene que movilizar a realmente resolver lo que debo resolver, ¿sí? ¿Amén? Ay, fue medio dudoso ese amén. Esperemos que sea un amén en el sí y en el amén. Y otra cosa más, se trata de que nosotros nos podamos mover, porque esto también es un problema, no cuando pecamos, sino que nos podamos mover antes de pecar. ¿Sí? Es decir, cuando yo me muevo antes de pecar, lo que estoy haciendo es que el diablo no tenga oportunidad conmigo. Si me muevo después, ya está, ya compré, ya lo hice. Por eso el Señor siempre nos habla de manera anticipada. ¿Sí? Por eso el otro día les decía, no sé si recuerdan, que si yo les preguntara a ustedes, ejemplo, bueno, anoten en un papel cuáles son las cosas que ustedes caen en pecado o cuáles son los pecados que reconocen hoy. Yo no creo que vayan a hacer un montón de cosas, ni que haya variedad en esas cosas. Creo que son las 2 o 3 cosas de siempre. La gente cae siempre y siempre son 2 o 3 cosas las mismas que se repiten. ¿Sí? En uno será una cosa, en el otro, pero son siempre las mismas dinámicas, son los mismos problemas y son las mismas realidades que una y otra vez se vuelven a querer levantar. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así no me siento que estoy hablando algo que no es. Entonces, te decía, si uno ya sabe, si vos ya sabés cuáles son esas cosas, si conocés dónde está el problema, ¿por qué no resolverlo? ¿Sí? Hay gente que dice, ay, lo que pasa, pastor, que estoy orando por eso. No ores, quitá eso de ahí. Quítalo, sacalo. Porque nosotros mismos nos autoengañamos. ¿Sí? Es que ya he orado, pastor, y no se quita. Bueno, no sé, llama a alguien más y que ore, pero se tiene que quitar. Es que ya oré, una vez oró el líder, oró el pastor, no importa, Dios te quiere hacer libre. Llama a alguien más y oremos. Pedile ahí a los hermanos del grupo pequeño entre semana que oren por vos. Pero tenés que ser libre. Tenés que quitar eso que no viene de Dios en tu vida, ¿amén? ¿Por qué? Porque Dios quiere eso. Porque de lo que se trata todo esto que estamos hablando es de ser libres. Dice la palabra que a libertad nos llamó el Señor, ¿amén? Y a veces nos quedamos quietos, ¿sí? Nos quedamos como, ya está, resignado. Y bueno, ya oré y estoy ahí esperando que el Señor me tire algún dato más y bueno, no puedo. ¿Sí? Entiendo, pero parece que esto no lo puedo. Por eso en esta mañana lo que estamos compartiendo, lo compartimos en este ámbito y es mi oración que realmente Dios nos pueda traer comprensión y nos pueda traer luz, ¿sí? Para que realmente, más allá de preguntarle al Señor en esta mañana, dejemos de preguntarle al Señor y podamos tomar acción. Qué bueno si le preguntaste, pero dejá de preguntarle y empezá a tomar acción de aquello que ya sabés que tenés que resolver. ¿Amén? Y que realmente podamos sacar aquello que esté mal, todo aquello que esté malo hoy en tu vida, tiene que salir. No lo podés tolerar, no lo podés dejar ahí. Porque esa es la religión. La religión es, ¿sabes qué? Listo, no pasa nada. Acá venimos, está todo bien, tenemos a Dios, pero vivimos como cualquier otro que no tiene a Dios. Pensamos lo mismo, buscamos lo mismo, no afanamos por lo mismo, no quejamos por lo mismo. Y después hablamos del reino de Dios. Y eso es religión, no es vida, porque eso no cambia a nadie. Eso te frustra. Eso te seca. ¿Sí? Pero pareciera ser que, bueno, nos conformamos con eso. Sí, voy a la iglesia, hago esto. Es como decir, sí, soy cristiano evangélico, ya está, soy salvo. ¿Y todo lo que la palabra dice acerca del evangelio de Cristo, qué pasa? ¿Es para otros? ¿No es para nosotros? ¿Es solamente para un momento congregacional? Y después, bueno, la vida es dura y ya está. ¿Y hacemos lo que podemos? No. Por eso necesitamos entender este tiempo. En el libro de Crónicas hay otro ejemplo muy interesante con respecto a David. Sí, David es un libro abierto gracias
a Dios para nosotros. Ahora, muchas veces nosotros no vemos buenas cosas o buenos aspectos de David. Pero lo más asombroso en la vida de David es que se parece mucho a nosotros, o nosotros nos parecemos mucho a él. ¿Sí? Él es un hombre de carne y hueso como nosotros, que padeció, como nosotros. Y fue tentado igual que nosotros somos tentados. ¿Sí? Quiero que me acompañes a Primera de Crónicas 21. Dice, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Sí, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. ¿Qué es incitar? Es estimular a alguien para que haga algo. Eso es lo que Satanás, nos está contando Crónicas, hizo con David. Ahora, notemos algo que es importante también ver. La Biblia nos cuenta que David es conforme al corazón de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes esto? Sí. Pero a pesar de todo, Satanás, ¿sí?, incitó a esta persona que su corazón era conforme al corazón de Dios, lo incitó a pecar y David pecó. ¿Sí? Pedro, como hablábamos, nos habla de una revelación en el Espíritu tremenda y al ratito pecó. Porque Satanás puso algo en su corazón y él no supo discernirlo, no supo distinguir de qué espíritu venía. David, que tenía el corazón en el Señor, no pudo discernir y recibió un pensamiento de Satanás y pecó. No pudo discernir de dónde venía. Ahora te hago una pregunta, ¿vos crees que nosotros somos mejores que Pedro, que David? ¿Nos creemos mejores? Ahora, claro que esto no es una sentencia, no estoy sentenciando algo, pero sí creo que debemos tomar en serio lo que hay en nuestro corazón. Creo que mínimamente debemos ser responsables con lo que hay en nuestro corazón. Creo que hay un momento donde, les decía el otro día, lo que nos hace hombres y mujeres es que tomamos decisiones, es que decidimos. Eso te convierte en una mujer, te convierte en un hombre. Y qué bueno es que podamos tomar las decisiones correctas. ¿Amén? Y creo que también esto nos lleva a poder verdaderamente ser honestos a nivel personal. Porque muchas veces me pasa como pastor, me toca hablar con muchas personas y ¿sabes qué? Lo primero que sucede a la hora de tener que blanquear o resolver algo son las excusas. Lo primero que te plantean y te dicen son las excusas. Es que estaba solo, es que no tenía quien me ayude, es que nadie me dijo, es que en mi iglesia no hay liberación. Esto y lo otro y lo que vos quieras. Y yo no digo, porque tampoco me atrevo, no digo que en algunos casos sea cierto eso, ¿sí? Sé que en muchos casos puede ser cierta esa realidad, pero ¿sabes qué? Son simplemente excusas. Son simplemente excusas. Pero es que yo no lo sabía de verdad. Ahora, a ver, un momentito, decía mi abuela, un momentito, paremos. ¿No es que el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad? Entonces, ¿cómo nosotros no sabíamos? ¿Cómo no podés saber si es el Espíritu Santo el que fue enviado por el Señor para guiarnos a toda verdad? Entonces creo que no tiene sentido poner excusas, ¿o sí? Aunque las ponemos, no tiene sentido si dice que el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad y yo ando en caminos que no son verdad, no puedo decir, ay, no lo sabía, no me di cuenta, ¿en serio? Y yo te quiero decir esto, yo te lo digo a vos, me lo predico a mí, ¿sí? Estamos complicados ambos. Si vos caíste en algo, ¿sí? ¿Sabes por qué caíste? Es porque no supiste entender cómo el Espíritu Santo te estaba hablando, ¿sí? No supiste entender cómo el Espíritu Santo te estaba advirtiendo, te estaba diciendo. Porque a veces no nos damos cuenta y creemos que solamente Dios habla a través de Anacondia.
Entonces viene un hermano, me dice algo y yo ya no lo tomo, porque como es un hermano, es un par mío, no. Ahora, si lo dice Anacondia, sí, porque es el siervo. Y Dios te habla todo el tiempo. Y te habla y te dice. Entonces, cuando nosotros caemos, no caemos porque no sabemos, caemos porque no supimos discernir esa voz del Señor que nos estaba advirtiendo antes, que nos estaba avisando algo antes, que nos estaba haciendo enterar de algo antes. ¿Por qué? Porque Él es fiel, ¿sí? Es decir, Él nunca, yo sé el papá que tengo, Él nunca me va a dejar a mí que yo vaya y me parta contra una pared. Dios no piensa así. No lo haríamos nosotros, que somos personas con limitaciones, queremos lo mejor para nuestros hijos e intentamos evitarles todo tipo de sufrimiento. ¿Vos crees que Dios, que es su naturaleza, que es amor, Él va a querer que nosotros andemos de golpe en golpe, de fracaso en fracaso, de dolor en dolor? No. Por eso, como Él es fiel, Él siempre nos habla antes. Nos da oportunidades antes. ¿Sí? Él pone señales. Él pone luces antes, luces rojas, para decirnos, hey, pará, frená porque chocás, frená, por favor, frená, no sigas por ahí. Ay, es que no vi que estaba la pared. ¿Y para qué pensás? ¿Por qué te crees que estaban las señales? Estaban las luces. Estaba todo eso que Dios te estaba avisando. Estaban los letreros. Claro que no vio. Venía tan rápido que no lo vio. Cuando abrió los ojos tenía la pared adelante, tenía el muro adelante. Y obviamente, cuando vos venís, no alcanzás a frenar. No alcanzás a frenar. Ahora, no tiene mucho sentido que yo tenga el muro y les ponga las señales al costado del muro. ¿Sí? Las señales son antes. Las advertencias son antes. Las luces están antes, los carteles están antes. Entonces, el Espíritu Santo es fiel, siempre fiel. Y Él siempre, yo te aseguro, que siempre nos advierte, siempre se anticipa. ¿Sí? Y a veces cuando uno puede ver, no sé, pongamos un ejemplo, cuando uno, no sé, tienen la situación de que de repente dice, bueno, a mí, yo en realidad peco cuando estoy solo. ¿Sí? Cuando estoy con alguien como que me comporto correctamente. Ahora, cuando estoy solo, como que me afecta estar solo y hago macana. ¿Sí? Entonces, no estés solo. O al menos no estés solo hasta que te puedas fortalecer en el Señor y puedas resistir las cosas que se quieran generar. No tiene mucho sentido si vos sabés el diagnóstico, sí, la verdad que cuando estoy solo me la mando. Y estás solo, y buscás estar solo. Genio, genia, no. Si sabés por dónde va a venir hacemos algo, hagamos algo. Tratemos de evitar las cosas que sabemos, que nos hacen vulnerables. ¿Sí? Y te lo digo de una manera sencilla, cuando uno reconoce en qué cosas tiene problema, cuando uno reconoce el entorno a través del cual cae, a través del cual caigo, tengo que ser demasiado, te decía, tonto para seguir caminando por esa senda. Porque no hay otra palabra, ¿sí? Tengo que ser demasiado tonto para seguir caminando por esa senda vez tras vez, tras vez, sabiendo lo que me espera, porque sé lo que me espera, y no hacer nada. Y entregarme, ay, bueno, pobre de mí. No. ¿Y qué le vamos a echar las culpas? ¿Le vamos a echar las culpas a la infancia? ¿Le vamos a echar las culpas a la iniquidad? Es que estoy muy solo, es que estoy muy triste, es que nadie me entiende. Es que nada. Es que nada, porque el Espíritu Santo es fiel. Y Él nos habla. Nos habla y nos habla y nos habla. Constantemente hablándonos, está advirtiéndonos. Él no deja de hablarnos, ¿amén? Entonces, mínimamente, tenemos que ser honestos, y escucha esto, tenemos que ser honestos en saber reconocer que no obedecemos al Espíritu Santo. Punto. No tratemos de justificar, vamos a la verdad,
tenemos que reconocer que no sabemos obedecer al Espíritu Santo. ¿Sí? Y de entrada no le sumemos otro pecado a este que es la mentira. Porque si mentimos justificándonos, le sumamos otro pecado más. No, digamos la verdad. Sí, la verdad que soy desorejado. Me cuesta, soy rebelde. A veces hay cosas en mi corazón que me tiran más. ¿Pero qué te dijo el Señor? Me dijo esto. ¿Y por qué no lo hace? Digamos, lo que pasa, viste, que... Sí, Señor, verdaderamente reconozco que no soy sensible a tu voz. Sí, escucho tu voz y como que me da lo mismo. Y no te obedezco. Claro que ahora que me estás hablando, te pido perdón, Señor, porque sé que eso está mal. Sé que eso no me conduce a nada bueno. Y comenzamos a poder trabajar en esto y a transitar este camino para poder ser libres. Sí, por eso hablábamos el otro día que si no hay una decisión voluntaria, ¿cómo vamos a quitarnos los sellos? ¿Cómo vamos a salir de ciertas cosas si nosotros no queremos hacer nada? Si no queremos tener un plan de acción. Ahora, yo quiero que pensemos en algo que nos va a ayudar a conectar todas estas cosas, ¿sí? Y te decía, tomalo en tu espíritu. Capaz que en la mente alguno se me va a perder, pero lo tengo que soltar esto. Sé que el Señor nos quiere hablar, entonces sé que el espíritu de cada uno lo va a absorber, más allá de que alguna mente se me pueda quizás perder, ¿sí? Nosotros tenemos el cerebro que es el conector con todo el mundo natural, ¿sí? Nuestro cerebro nos conecta con todo lo natural. Es decir, el cerebro es eso es lo que genera que yo pueda procesar todo lo que a mí me pasa, ¿sí? Todo lo que yo miro, todo lo que yo escucho, todo lo que está ahí en mi entorno. Y por otro lado tengo mi mente. Hablábamos el otro día que la mente está ahí en el corazón, ¿sí? Porque dice que los malos pensamientos vienen del corazón, salen del corazón. Entonces, esa mente cumple la función de que es mi conector espiritual. Mi cerebro es el conector, es lo que me hace percibir todo lo natural, mientras que mi mente es la que me conecta, ¿sí?, a esa realidad espiritual. Me hace discernir todo lo espiritual. Por eso no es lo mismo decir cerebro que decir mente. Son dos cosas diferentes. Ahora, esto también implica que hay una batalla en mi mente, pero también hay una batalla en mi cerebro. Y son dos batallas diferentes. Entonces, por ejemplo, yo tengo un problema de distracción, cerebro. No me puedo concentrar. Vengo acá a la iglesia y me quiero concentrar y me distraigo. No puedo. Cerebro. ¿Sí? Y uno, en todo esto, podría decir, ¿qué necesito? ¿Que reprendan los demonios? No. Lo que necesitas es trabajar con tu cerebro para que vos puedas prestar atención y puedas enfocarte y realmente puedas estar atento a lo que Dios te quiere decir, ¿sí? Es decir, tenés que trabajar para que cuando vos te quieras enfocar en algo, eso pueda funcionar. A mí me pasaba esto. Yo cuando era chico iba a la iglesia, me sentaba, decía el pastor amén, no sabía ni de qué había hablado. Si me preguntabas afuera, ¿tuvo buena la palabra? No te podía decir una palabra. Estaba totalmente ausente. Estaba sentadito ahí como un... Sí, respetuoso. El pastor me veía y decía, está recibiendo. Cara de piedra, la mente estaba en cualquier lado. Cerebro, tenía todo confundido. Y salí y digo, no sé qué pasó, pero si me preguntaba de qué había hablado no tenía ni idea, no te podía hilvanar una frase. Fíjate lo que es, ¿no? Uno se va. Entonces, a veces uno tiene que trabajar, por eso que cuando hablamos de adoración, todo lo que hacemos previo nos prepara, porque hay luchas. A ver, el enemigo no quiere que nosotros recibamos la verdad, entonces lucha, quiere distraernos, quiere cansarnos, quiere preocuparnos, quiere afanarnos para que nosotros como entremos salgamos. Entonces, es una batalla, aunque uno no la vea. Es una batalla espiritual. Cuando logramos esto, nuestros ojos se abren y podemos percibir aquello que Dios nos quiere decir. ¿Amén? Cerebro, ¿sí? No puedo reprender demonios cuando se trata de mi cerebro. No puedo reprender demonios. Pero mi mente, que es el conector a través del cual yo percibo a Dios, percibo el mundo espiritual, percibo los demonios, percibo la amenaza, percibo muchas veces la oposición. Mi mente es parte de mi corazón. Entonces, biológicamente, para entender esto, los pensamientos se elaboran en el cerebro. Pero espiritualmente, la fuente de los pensamientos están en la mente.
¿sí? Están ahí en el corazón. Por eso Pablo nos dijo que del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde sacó esto? ¿Sí? Del corazón salen los malos pensamientos. Acá podés ver que hay una diferencia, está hablando de algo distinto. No salen del cerebro, salen del corazón, que son dos cosas diferentes. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Mirá qué interesante esto. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, acá lo leo y puedo ver que claramente dice que la santificación que Dios tiene que abarcar espíritu, alma y cuerpo. Pero dice algo interesante que a veces lo sacamos de contexto y hoy se nos va a caer la coartada. Dice, Él lo hará. ¿Sí? Entonces muchas veces nos quedamos, si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Yo hago todo al revés, pero Dios lo va a hacer, amén, aleluya. Sí, porque a veces pensamos así. Nos aferramos a un Dios mágico y nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, si Dios lo va a hacer, Dios prometió, Dios cumple. Dice que Él es fiel. Por eso hablábamos hace un par de semanas atrás que yo no puedo sacar de contexto lo que Dios me viene hablando. A veces miramos un versículo y lo saco de contexto. Por eso vamos a leer ahora el versículo 22. Porque el versículo 22 nos va a dar entendimiento de a qué se refiere Él lo hará. Dice el versículo 22, absteneos de toda forma de mal. ¿Sí? Absteneos de toda forma de mal. Entonces acá no es, bueno, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Dios lo va a hacer, no importa cómo esté yo. Dios lo va a hacer. No. Discúlpame, pero no es lo que Pablo me está diciendo acá. Pablo acá me está diciendo, absténganse de todo mal. Pregunta, ¿eso que estás por hacer o eso que estás haciendo es malo? No lo hagas. No lo hagas. ¿Sí? Y ahí sí, una vez que dice esto, leemos de nuevo los versículos 23 y 24. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo cuando yo me abstengo de hacer el mal, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Amén? Entonces podemos ver que como la tentación que viene del diablo busca aliarse con mi corazón, el Dios de paz quiere aliarse con mi espíritu para santificar mi alma y mi cuerpo. ¿Sí? Repito esto, como la tentación que viene del diablo busca aliarse con mi corazón, es ahí en el alma donde me pelea el diablo, el Dios de paz quiere aliarse con mi espíritu, con ese espíritu que Él me dio, que está en mi espíritu, para que desde ese espíritu Él pueda santificar mi alma y mi cuerpo. Por eso que el alma no fue diseñada para gobernar, sino que el alma fue diseñada para que el espíritu la gobierne. ¿Qué hacemos nosotros por toda la influencia del diablo de no percibir las cosas? Dejamos que gobierne el alma. Entonces yo hoy no siento de congregarme, no me congrego. Hoy no siento de estar con mi señora y se acabó el matrimonio, porque no siento. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice tu espíritu? ¿Qué le habla el espíritu a tu espíritu? No tengo ni idea, porque gobierna mi alma. Entonces mi alma me lleva por donde ella quiere. Y ahí tengo la mente. Ahora les pregunto algo. ¿Es más fuerte el diablo que combate nuestra alma? ¿O es más fuerte el Dios nuestro? Ay, ¿cómo cuesta? ¿Quién es más fuerte? Y acá dice que Él lo va a hacer, pero tenemos que creer. Si nosotros no creemos y no nos ponemos en esa sintonía, es todo muy lindo, ¿sí? Porque les vuelvo a repetir, miren, les digo algo más, los voy a pelear un poquito. La teoría dice que Dios venció y está todo bien eso. El tema es, ¿qué Cristo vence en mí? Que Él venció no es ninguna novedad. Ahora la pregunta es, si es más fuerte Él, ¿por qué Él no vence a través tuyo? Si es más fuerte. Ahora, si no vence a través tuyo, ¿será más fuerte? ¿Y esto tendrá que ver con que Él no es fuerte o tendrá que ver con que vos no lo considerás tan fuerte
y te alías a las otras voces y a las otras opciones que el enemigo te da como válidas para que vos rijas tu vida. Pregunta, nada más. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, a veces pasa esto, hemos naturalizado tanto las cosas espirituales, es decir, hemos naturalizado tanto la fe que cuando nos hablan del espíritu parece que estamos hablando de algo raro. Entonces guarda que acá hablan del espíritu, ¿viste? Son una secta extraña. Sí, porque pasa, ¿sí? Ahora, vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a la palabra y vamos a ver qué dice la palabra. No nos quedemos en punto de vista, porque si no siempre vamos a tratar de justificar sin saber. Por eso siempre es más fácil, recuerden esto, atacar algo que desconozco para tratar de mantener una postura que abrirme y decir, a ver, ¿cómo es esto? A ver, antes de cuestionar o de omitir una opinión, a ver, me voy a meter en el agua, a ver qué pasa, a ver si el agua está calentita. Porque dicen que está calentita, para mí es chamullo, para mí está fría. Métete y deja que Dios trate con vos. ¿Le preguntaste al Señor? No, el Señor no está en la ecuación, está en mi mente, yo creo que es así, punto. Entonces, cuando hablamos de cuerpo es todo lo tangible, es lo que yo veo, lo que yo puedo tocar, lo que yo entiendo, eso es lo que yo puedo considerar. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros vamos al entendimiento del espíritu, el cuerpo no es simplemente eso. El cuerpo verdaderamente, desde la perspectiva de Dios, es el portal, es la puerta de mi alma. ¿Sí? Es el atrio de mi alma. Es esa puerta que viene a poder realmente permitirle que la vida del Espíritu de Dios pueda estar en mi ser. No es simplemente lo que entiendo. Por eso muchas veces que uno no entiende, pero si fuera por entender, no existiría la fe. Porque conforme a lo que entiendo hago y lo que no entiendo, ¿qué? No lo hago. Entonces, ¿cómo crees? Yo hay un montón de cosas que no entiendo, pero le creo al Señor. Y una vez que le creo, después sí entiendo. Pero inicio creyéndole, avanzando. No necesito entender para creer, porque sé quién es Él. ¿Amén? Entonces, no sé si recuerdan el tabernáculo, ¿sí? Para hacerles esta imagen y que nos sirva de paralelo para entender lo que les quiero decir. Si recordamos, la parte del atrio, ¿sí? Era lo más externo, lo que más afuera estaba, ¿sí? Ese es el cuerpo, ¿sí? Vos entrabas primero al tabernáculo, estaba ahí el atrio. Ese sería, haciendo un paralelo con nuestra vida, nuestro cuerpo. Es decir, lo próximo que sigue es el lugar santo, ¿sí? No podemos llegar al lugar santo si no pasamos primeramente por el atrio, que era lo de más afuera, lo primero, ¿sí? Es decir, no podemos llegar al alma si primeramente no pasamos por el cuerpo. Entonces el cuerpo es el atrio del alma y el alma es el atrio del espíritu. Es decir, para ir al lugar santísimo teníamos que pasar por el lugar santo. Sí, teníamos que atravesar el lugar santo. No había otra forma. Entonces, tenemos el lugar santísimo, que es el espíritu, y el lugar santísimo, que es esa vida en el espíritu, es la puerta al cielo. Es la puerta del cielo. Es lo que nos conecta a la realidad, a la dimensión de Dios. Entonces, resumiendo esto, nosotros tenemos nuestro cuerpo como una puerta al alma. Tenemos nuestra alma como una puerta a nuestro espíritu y tenemos nuestro espíritu como una puerta del cielo. Y esto es tremendo. No sé si lo alcanzamos a dimensionar. Esto es tremendo. Dice la palabra del Señor en el Salmo, alzad vuestra cabeza, puertas, ¿qué? ¿Y qué pasa? Y entrará, alzad vuestras cabezas, puertas eternas. ¿Conectamos lo que estamos hablando? Puertas eternas, dice, y entrará el Rey de Gloria. O sea, el Rey de Gloria, va a entrar por el portal de mi espíritu, por la puerta de mi espíritu. Ahí pasa a mi alma y de mi alma pasa a mi cuerpo. Y esto es maravilloso. Esto es tremendo. ¿Sí? Ahora, pasa algo interesante. ¿Sí? Hay algo interesante cuando nosotros tratamos de mirar cómo funciona nuestro cerebro. ¿Sí? Que es esa parte de nuestro cuerpo que, como te decía, nos conecta a toda la realidad natural, ¿sí? Es decir, nos conecta con todo lo físico. Y esto que pasa interesante es que nuestro cerebro nos conecta con los 5 sentidos, ¿sí? Nos conecta nuestro cerebro con los 5 sentidos. Y los 5 sentidos es por donde nosotros aprendemos la vida.
Es como nosotros aprendemos a desarrollar la vida. Es por donde nosotros nos conectamos con lo que conocemos, si lo tuviéramos que definir, como vida natural. ¿Sí? Es decir, el cerebro controla todo nuestro cuerpo. Y digo esto con mucho cuidado, entendiendo lo que el Señor nos está diciendo. Es decir, el cerebro controla al hombre natural. ¿Sí? El cerebro controla al hombre natural. ¿Sí? El cerebro es capaz, ¿sí?, de poder llevarnos adelante, poder llevar todas las leyes del cuerpo adelante sin ningún tipo de problema. Y aún cuando hablamos de pecado, nos damos cuenta que el pecado es motivado por los sentidos. Los sentidos son los que motivan, ¿sí?, al pecado. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero los sellos, ¿sí?, también están ahí como un registro de memoria en nuestro cerebro, ¿sí?, que nos recuerdan, que nos hacen, ¿sí?, recordar esas memorias. Y te voy a poner un ejemplo. No sé, vamos a ir llevándolo, así lo podemos entender. Cuando hablamos de pornografía, como te decía hoy, ¿cuál es el sentido que queda contaminado? Los ojos, ¿sí? La vista. Yo estoy mirando algo y eso me es, ¿sí?, contaminado. Y obviamente mis ojos están conectados con el cerebro. Pensemos, no sé, en un chisme, ¿sí? ¿Qué queda contaminado? Lo que se contamina son los oídos. Pensemos en la droga, ¿sí?, en el paladar. ¿Qué queda contaminado? El gusto, lo que se contamina. Y todos estos sentidos están conectados con mi cerebro. Pensemos en un perfume. Pensemos en el tacto. Haber tocado algo que no teníamos que haber tocado. Todo está conectado con mi cerebro. Entonces, los sellos, como hablábamos la semana pasada, no solamente quedan en mi corazón, sino que también quedan en mi cerebro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces esos estímulos los pone el diablo. Los estímulos de nuestros sentidos son los que pone el diablo y esos estímulos son naturales. A veces, un ejemplo, un estímulo natural puede ser que de repente vos mires a una persona o mirar cierta cosa que te conecta con esa memoria, con ese registro de memoria y desata placer en vos. Porque recordás, ¿sí? Y eso te lleva a buscar el pecado. Simple. O de repente una persona está simplemente sentada y no sé, se le viene querer tomar, ¿sí?, beber y emborracharse. Es decir, no tiene ninguna bebida alcohólica presente, no ve a nadie tomar nada, pero ¿sí?, hay algo que se genera desde el cerebro que es el deseo de tomar alcohol y de que pase eso. Más allá de que no estoy viendo a nadie que lo esté haciendo, no estoy viendo ningún elemento alcohólico, se viene eso. Ahora, dos ejemplos, ¿sí?, estos que te daba. ¿Queda una marca en mi cerebro cuando pasan estas cosas? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo, hablando de alcohol, aprende, ¿sí?, a gustar del alcohol. Como el cuerpo aprende de todas estas cosas. A ver, les voy a hacer una pregunta y creo que van a coincidir conmigo. De por sí, la bebida alcohólica es fea, ¿sí? Cuando vos tomás por primera vez, el que me dice, vamos a poner un ejemplo, agarremos un niño, ¿sí?, y no sé, un niño de 8 años, o agarremos varios niños y démosles de tomar una bebida alcohólica. No lo hagamos, esto es un ejemplo, por favor. Le estoy dando un ejemplo, no, ya veo que el pastor dijo, no, ¿sí? Editamos esto, Pablo. Van a tomar, ¿y vos qué te van a decir? A ver, no es un helado, no es una golosina. Te van a decir, che, esto es feo, ¿o no? ¡Qué asco! Decir, ¿viste? Como dicen los nenes. Entonces, ¿cómo puede a una persona llegar a gustarle el alcohol? Básicamente porque se produce un efecto en su cerebro, ¿sí? Es decir, el cerebro aprende a gustar de algo que de forma natural el cuerpo lo
rechazaría. ¿Sí? Es decir, es imposible que de forma natural el cuerpo, ¿sí?, quiera beber, por ejemplo, alcohol etílico. Eso es algo tóxico. ¿Lo va a rechazar o no? Me miran sorprendidos, ¿sí? Estamos hablando de algo... Entonces el cerebro dice, no, feo, esto no me gusta, no quiero esto. ¿Estamos? Ahora, cuando el niño crece, y esto es interesante, crece, se desarrolla, está en esa etapa prejuvenil, ve a todos los muchachitos que están tomando alcohol. Y le dicen, ¿querés probar? Dale, no seas cobarde. Probá, dale. Y él prueba. Y como todos dicen que es rico, ¿qué va a decir él? ¡Qué rico! ¡Qué bueno que está! ¿Sí? Me gusta, aunque su cerebro diga, no, qué asco. ¿Viste cuando lo toma? Pero como todos dicen que está rico, y él piensa, si debo ser aceptado para que no me rechacen diciendo que está bueno, está buenísimo, porque yo no quiero ser rechazado. Entonces él da esta devolución. Ahora bien, si todos dicen que es rico, lo más probable es que él diga que también es rico. Entonces, ahí el cerebro se calla la boca, porque el cerebro diría que no, porque el que ahora está gobernando, ¿sí?, el que está predominando es el corazón, esa necesidad de aceptación. No quiero que me rechacen, entonces estoy pasando por alto lo que mi cerebro me indica que esto es feo y estoy afirmando que esto es bueno, es rico, porque los demás dicen que es rico. Y con el tiempo una persona llega a gustar del alcohol, no de manera innata, sino porque hay una especie de discipulado del alcohol, ¿sí?, a la persona para que se pueda producir esto. Entonces, les pongo este ejemplo para que podamos ver lo que es cerebro y lo que es mente. A veces esto parece complejo porque uno no se da cuenta, pero Dios nos da luz para que también podamos entender cómo nos comportamos. Pero si no, muchas veces creemos que es todo mágico. A ver, pastor, venga, ore por mí, ya está, y listo, quedé 0 km. Y gloria a Dios, a veces hace Dios así. Pero Dios nos saca de la ignorancia porque dice que su pueblo perece por falta de conocimiento y nos pone en esa realidad de entendimiento para que nosotros podamos gobernar desde el entendimiento, para que podamos ser sabios, para que podamos aún entender que necesitamos pastorearnos y no simplemente ser víctimas de lo que el alma quiera, sino que yo debo pastorear mi alma, debo querer que mi espíritu sea por sobre mi alma y aunque mi cuerpo se pueda sujetar a lo que mi espíritu le dice a mi alma y a lo que mi alma me está diciendo a mi cuerpo, ¿sí? ¿Amén? Entonces, para que se produzca un sello, tiene que sellarse tanto la mente, es decir, el corazón, como el cerebro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el cerebro queda una impresión. Siempre es así. Cuando, no sé, el muchacho vio esto, tocó esto, olió esto, queda una impresión que el cerebro registra. Y esto, a ver, mira tu vida y te vas a dar cuenta que es así. Sea placentera o no sea placentera, ¿sí? Te queda este registro. Y el corazón luego trabaja con lo que le quedó, ¿sí?, en el cerebro y pasa algo interesante. Ahí se comienza a procesar y a generar la conducta que después va a ser lo que se va a plasmar en la vida de un ser humano. Por eso decimos que esta etapa prejuvenil es donde uno, ¿sí?, comienza a gestar estas cosas. Entonces, si vos sos una persona que en esta etapa previa no asumís compromiso, ya de grande te va a costar ser responsable con el compromiso porque ya en tu vida estableciste una estructura de que te da lo mismo. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo. Vamos a otro ejemplo. A ver, la música, algo que les gusta, nos gusta a todos. La música fue diseñada para provocar emociones. ¿Sí? Fue diseñada para provocar emociones. Por eso el Señor dice, yo no quiero que me adoren en alma y en verdad. Porque venimos, está lindo y todo, y le metemos. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, no en alma y en verdad. ¿Sí? Yo puedo venir almáticamente y adorar al Señor y tratar de adorarle y mi vida puede estar totalmente contaminada y yo irme de acá y decir, estuvo re lindo, pero adoré en mi alma. No pasó nada en mi espíritu. Ahora es distinto que yo adore en espíritu y en verdad. Porque la música, sí o sí,
moviliza las emociones. Es decir, la música nunca es inocente. Entonces, si hay alguien que es susceptible a la música, tiene que tener cuidado con lo que escucha. Porque te va a afectar. ¿Sí? Te va a afectar. Mínimamente tenemos que tener cuidado. Lo mismo pasa con las películas. Si hay alguien que es muy sensible, tenés que tener cuidado porque después te quedás enganchado. A veces crees más una distracción. Sensible con lo que escuchamos, con lo que miramos. A veces pasa con la música, pasa con el ritmo nomás. No voy a mirar a nadie. Pero hay gente que no puede, siente el ritmo y se le van los piecitos. Es así, porque te transmite algo. Es inevitable. ¿Sí? La melodía, el ritmo. Gente que se pone triste, se pone alegre, comienza a ministrarte. Y más allá de que es una risa, porque a todos nos pasa, tenemos el entendimiento para saber de qué estamos hablando. Entonces, no todos somos de la misma forma permeables a las mismas cosas. Claro que no, somos distintos. Pero esto se da en tanto que mi cerebro comienza, ¿sí?, a procesar y está trabajando. Está operando de la misma manera tanto como mi corazón. Por eso que es importante que nosotros hoy podamos darnos cuenta de esto. Y a veces, si tuviéramos que definir esto, creo totalmente que, en definitiva, la última palabra siempre la va a tener mi corazón. Por eso Pablo nos dice que el tema es el corazón, no el cerebro, como te daba este ejemplo de este nene. El cerebro se va a callar y se va a sujetar a lo que diga el corazón. Es decir, en el corazón se va a determinar algo y el cerebro aprende a decir, bueno, está bien. Está bien. No me gusta el alcohol, pero si el corazón dijo que está rico, hacemos caso, que esté rico. Y esto te lo llevo más. ¿Vos sabías que una persona puede llegar a morirse por el solo hecho de que quiere morirse? ¿Vos sabés que hay personas que tienen por ahí un cuadro tremendo y como quieren vivir, viven? Y quizás están atravesando algo que es tremendamente difícil. ¿Y cómo explicamos esto entonces? Entonces, siempre lo emocional se va a sobreponer a lo natural. Es decir, la mente siempre va a gobernar el cerebro, ¿sí? Y siempre lo espiritual va a gobernar lo emocional. Por eso que nosotros tenemos que ser entendidos y tenemos que tratar de trabajar en esa área espiritual. Porque si nosotros que tenemos acceso a lo espiritual seguimos siendo naturales, no podemos hacer nada. ¿Sí? Entonces, pregunta, para ir ya cerrando esto. ¿Quién es una persona espiritual? ¿Una persona que está todo el tiempo recitando versículos de la Biblia? Una persona espiritual es una persona que está sujeta al Espíritu. ¿Sí? Creo que lo tienen ahí. Una persona espiritual es una persona que está sujeta al Espíritu. Que es distinto a que el Espíritu te diga algo, pero yo no le doy bolilla a mi alma. Si quiero, quiero, si no quiero, no quiero, si me gusta, y ahí planto bandera. Y no me vengan a decir nada porque, como tengo orgullo y altivez, me cierro y le peleo a cualquiera mi postura. ¿Sí? Una persona espiritual es una persona que se sujeta al Espíritu. Conscientemente, su alma está sujeta al Espíritu. Y su espíritu está sujeto al Espíritu de Dios. ¿Amén? Y obviamente cuando esto es voluntariamente, conscientemente, tu cuerpo se va a sujetar a tu alma. Por eso muchas veces uno dice, wow, cuesta porque de repente Dios empezó un proceso de sanidad. En el espíritu ya Dios te marcó la sanidad. Ahora vos tu alma tiene que creer esa sanidad y por último tu cuerpo. Entonces puede hacer que en un proceso tu cuerpo te siga demostrando que hay cosas que no se resolvieron, pero que están en proceso porque lo último que se termina manifestando es en el cuerpo. Se está procesando del espíritu al alma y del alma se tiene que procesar al cuerpo. ¿Sí? No les estoy hablando raro, pero no entiendan. Atrápenlo en el espíritu. ¿Sí? Entonces, podría decirte que hay un sometimiento consciente a la voluntad de Dios íntegramente. Todo mi ser, irreprensiblemente, como leíamos, conscientemente se quiere sujetar a la voluntad de Dios.
Por eso Pablo dice que el espiritual piensa ¿en qué? ¿En las cosas de qué? Y viceversa. ¿Lo vemos? Dice que el espiritual piensa en las cosas del espíritu, mientras que el carnal piensa en las cosas de la carne. No te voy a preguntar a esta altura si sos carnal o espiritual, pero creo que estaría bueno querer ser espiritual, nada más. Creo que ya con eso nos alcanza, aunque sea chiquitito nos va a alcanzar. Porque ya a esta altura tenemos un problemón. ¿Sí? Si el espiritual piensa en las cosas del espíritu, pongámosle un candado a la mente que no vea nadie lo que pensamos, porque... Ahora, pensarlo no es con el cerebro, pensar es con el corazón. El corazón es el que le termina mandando la orden al cerebro. Y ahí es donde se determina lo que mi cuerpo va a sentir y lo que va a pasar. ¿Sí? Quiero terminar en esta mañana con un ejemplo muy interesante y vamos a ir a la palabra del Señor, porque si no va a quedar como que esto les estoy hablando desde algún lugar extraño, pero vamos a ir a la palabra porque la palabra nos va a mostrar que todo esto que les vengo hablando, ya el Señor lo trató y lo dejó muy claro en la palabra. Vamos a ir a Génesis 27, hablando de todo este proceso, que nos habla de Isaac. Génesis 27, y con esto vamos a terminar, así oramos. Dice el versículo 1, y aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él le respondió, heme aquí. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Ahora pues, te ruego, toma tu tiempo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes de que yo muera. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Tenemos, ¿sí? A Isaac y tenemos, ¿sí?, a estos hermanitos. Lo interesante es que Isaac creía que se iba a morir ya, por esto que estamos viendo acá en la palabra, pero en realidad él se termina muriendo como 20 años después de este momento. Pero como él creía, sentía que ya estaban sus días, él hace este pedido, ¿sí? Él se sentía tan viejo que creía que se iba a morir. Ahora, algo que cuenta acá la palabra, que lo leí recién, es que si algo sabemos es que él tenía sus ojos debilitados. Es decir, que su vista ya prácticamente la tenía mal. O sea, no alcanzaba realmente a percibir bien las imágenes y demás. Vamos a avanzar un poco hasta el versículo 18. Dice el 18 de este mismo capítulo. Entonces él fue a su padre y dijo, Padre mío. Y éste respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? ¿De quién nos habla acá? ¿Quién es el que se presenta? ¿Recuerdan? ¿Sí? Bien. Le dice, entonces él fue a su padre y le dijo, Padre mío. Isaac tenía 2 hijos, Esaú y Jacob. Él le pide esto a Esaú, pero el que viene después, y ya conocemos la historia, ayudado por su madre, que él va y se presenta porque él quería la bendición de su hermano, es Jacob. Pero es interesante esto, dice, Padre mío, y este respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Le dice Isaac. Recordemos que Isaac no veía. Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. Es decir, le está mintiendo. El padre le pide, Isaac le pide a Esaú que vaya, que case, que le haga un guisado y que después lo iba a bendecir. ¿Sí? Jacob, ayudado por su madre, agarra, encuentra esto, mientras Esaú se va a casar, se le anticipa. Entonces viene, como él no veía bien, le dice, ¿quién sos? Le dice, soy Esaú, tu primogénito. Obviamente Jacob le miente, ¿sí? He hecho lo que me dijiste, sigue diciendo el versículo 19. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Versículo 20. E Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera, ¿sí? Aconteciera. O sea, fíjate cómo ya estaba entramando todo esto. Versículo 21. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Recordemos el contexto que dice que Esaú era velludo, ¿sí?
tenía pelitos. A diferencia de Jacob. Entonces el padre dice, acércate, así te puedo palpar y me doy cuenta que realmente sos vos. Versículo 22. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo, escuchen esto, la voz es la voz de Jacob. Es decir, Isaac se da cuenta que la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. ¿Sí? Sabemos que la mamá ahí le metió un traje, ahí, y claro, lo hizo que pareciera su hermano. Versículo 23, y no lo reconoció porque sus manos eran velludas, como las de su hermano Esaú, y lo bendijo, y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Versículo 25, entonces dijo, sírveme, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, le trajo también vino y bebió. Y versículo 26 dice, y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Versículo 27, y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, diciendo, he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Esta historia ya la conocemos, se la leí medio rápido. Ahora, hay algo interesante que viene de la mano de lo que venimos hablando. ¿Cómo los sentidos lo engañaron a Isaac? Los sentidos lo engañaron. Él toma como a Esaú, a Jacob, y se guió por sus sentidos. ¿Sí? Les leí uno a uno los pasos. Primero en el versículo 18 dice que no lo reconoce por la vista. Claro, no podía ver, no sabía si era. O sea, lo primero que le falla a Isaac es la vista. Si no sabías, quiero decirte que la vista es el sentido más engañoso que tenemos, ¿sí? Y es el que al que menos confianza le deberíamos tener, ¿sí? Obviamente también biológicamente es el que más rápido, más pronto se pierde y es el menos confiable. Por eso la palabra nos dice, si vamos al entendimiento del Espíritu, ¿qué nos dice? No andemos por... ¿Sí? Mirá cómo todo lo vamos tratando de entender desde la perspectiva del Señor. Qué interesante. ¿Por qué nos dice esto? Porque evidentemente la vista no es confiable. Y acá está Isaac primeramente siendo engañado por confiarse primeramente en sus ojos, que ya estaban debilitados. Versículo 19, luego él come. Dice que come esto que le trae Jacob haciéndose pasar por Esaú. Seguramente que a esta altura ya Esaú le había cocinado un montón de veces y a Isaac le gustaba, ¿sí? Y también pasa esto, uno se da cuenta de los sabores. Ya Isaac conocía el sabor, debería conocer el sabor de las comidas, de los guisos, ¿sí? Que le hacía Esaú. Pero también acá es engañado, porque que le cocina a Jacob. A no ser que tuviera la receta anotada. Le pongo tanto de esto, ¿sí? Y acá le entra, ¿sí? Él gusta, le entra en acción el paladar. Y también este sentido es engañado. Luego en el versículo 21 lo toca, ¿sí? Incorpora el tacto y es engañado, ¿sí? Jacob se disfrazó, su mamá, como te decía, lo ayudó para que cuando Isaac tocara sus manos, sus brazos, sintiera, ¿sí? Como si fuese Esaú. Ahora, el único sentido que no es engañado es el oído, ¿sí? Porque, como te decía, él reconoce que la voz era la de... Y no creo que Jacob pudiera, por más esfuerzo que quisiera meterle, imitar la voz de Esaú. No podía, era imposible, no tenía el tono exacto de su hermano. Porque también si leemos más adelante, vemos, sí, a lo último, el último versículo que les leía, que aún el olfato es engañado. Porque dice que él siente el aroma de Esaú, que era como el aroma así del campo. O sea, todos los sentidos fueron engañados, le erró a todas. Pero nunca has engañado su oído. Solamente que él hace algo que muchas veces nosotros también hacemos, que es que no le prestamos atención a las palabras. ¿Sí? Algo que nos pasa a nosotros muy a menudo. No le prestamos atención a las palabras. Él no le prestó atención a la voz
y se confió de lo que sentían sus manos. ¿Sí? Se confió en lo poco que podían ver sus ojos. Se confió en lo que su paladar estaba gustando. Se confió en su olfato. Pero no siguió su oído. No siguió su oído. Y es interesante porque si esto lo vamos a llevar a lo espiritual para cerrarlo, dice la palabra del Señor que Jesús dice, mis ovejas oyen, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, nosotros dependemos en todos los casos de nuestra vida espiritual de escuchar. Amados hermanos, dependemos de nuestra vida espiritual de escuchar. Oír atentamente, ¿sí?, lo que Dios habla, ¿sí? Muchas veces la gente, no, yo quiero ver visiones, quiero ver lo que ven, quiero tener sueños, y gloria a Dios por eso, y Dios eso también lo hace, y está bien, porque yo lo quiero sentir a Dios, quiero tener esa experiencia, y eso no está mal. Pero ¿sabes qué? Hay un órgano que Dios ha destinado para guiarnos, y es el oído. Es el oído. Vamos más aún profundo. No quiero irme, así cierro. Dice que la fe viene por el... Interesante. No dice que viene por el ver o por el sentir. Es que yo no siento, es que yo no veo. ¿Qué importa? Dice que viene por el oír. Porque a veces, no, a mí, yo no siento hoy de darle lugar al Señor en mi vida. Yo no siento de hacer esto. A mí no me parece. Es muy interesante. Porque también en esto que termina pasando, nosotros muchas veces vamos a terminar escuchando las voces del alma. Son esas voces de esos deseos que van a querer venir a traer esos argumentos, ¿sí? Es decir, escuchamos a Dios, pero al mismo tiempo también escuchamos al diablo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener verdaderamente cuidado con lo que oímos. ¿Por qué? Porque si yo escucho algo que aunque parece que es de Dios, no me transmite la paz que Dios da, es importante que yo lo pueda parar, que lo pueda detener y que lo pueda pesar. A veces ha pasado, miren, me voy a esto último, me ha pasado de ver situaciones en el conyugazgo, en la pareja. No, a mí Dios me mostró esto, y tu señora no, a mi señora no lo ve. Pero lo vamos a hacer igual. No, pará. Si Dios va a hacer algo, Dios se lo va a mostrar a los dos y tienen que estar en acuerdo. Si no, pará un poquito, revisá y dejá que Dios haga. Pero nunca puede hacer las cosas en desacuerdo. No, pero Dios me lo dijo, pero Dios no actúa así. Si Dios te unió y son uno, entonces capaz que tenés que esperar un cachito, capaz que hay otro procedimiento, pero no es, porque Dios me dijo a mí, yo voy para adelante y listo. Porque después se me genera otro problema, porque ya salí en desacuerdo. Y es tan difícil esto de los sentidos, es tan difícil esto de las voces, que muchas veces nos terminamos equivocando. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado para meditar, para verificar. Por eso, cerrando esta enseñanza, dice que Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. En pocas palabras, lo que contamina a la gente, lo que nos contamina, es lo que escuchamos, producto de lo que decimos. Porque el hombre saca de lo que hay en su corazón y lo pone en palabras, saca de lo que hay en su corazón a través de sus palabras. Entonces, cuando yo hablo de manera equivocada, estoy provocando que alguien escuche de manera equivocada. Y quizás eso lo puede llevar a pecar o a no sé qué, pero muy probable a esto. Por eso es muy importante, y el Señor nos ha hablado de que podamos hablar lo correcto. Y a veces pasa esto, a veces se dan disgustos en la familia, ¿sí? Quiero decir esto último. Sí, disgusto, todos tenemos disgustos en el núcleo familiar. Y hay algo muy frecuente entre los hombres y las mujeres, y no se queda nadie afuera. Y es que en un momento de enojo podemos decir cosas muy, muy duras. ¿Sí? Me miran callados, porque saben que es así. Ahora, esas cosas duras que podemos decir en un momento de enojo, verdaderamente no las creemos en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tomamos de esas palabras en momentos de enojo y las tomamos como si fueran así. Y muchas veces hay familias, hay relaciones que se destruyen por esto, por escuchar palabras en un momento de enojo donde pasan estas cosas, ¿sí? Son producto de enojos, de incomodidades
acumuladas, porque a veces acumulamos, no hablamos y la dejamos pasar, 1, 2, 3, 4, 5, cuando exploté, ya está. Heridas que se producen. Y creo que una persona inteligente, hablando en esta inteligencia del Señor, nunca debería destruir una relación por palabras que se soltaron en un momento de enojo. ¿Sí? Porque creo que las cosas que se dicen en un momento de enojo nunca son la verdad, de ninguna manera. Pero como te decía, ¿sabés cuántas familias han terminado relaciones, padres con hijos, por justamente creerse esto y esto operó como una mentira? ¿Sí? Esto es un engaño definitivamente. Entonces, quizás alguno me podría decir, bueno, pero entonces, pastor, ¿qué hacemos cuando estamos peleando? No pelear. Y es difícil, yo esta parte me pongo del lado de ustedes, me siento con ustedes porque me contradigo si no. Hay que pelear, pero peleo. Puntualmente cerrar la boca. No sabe lo que me cuesta. Pero pasa. Estás en un momento de enojo y cerrar la boca porque a ver quién tiene la razón, porque a ver quién es más tajante, quién lastima más. ¿Quién tiene la última palabra? Pasa esto, aunque lo tomemos a gracia, es lo que muchas veces pasa. ¿Sí? Y obviamente que cuando uno está en enojo, uno no está conscientemente diciendo, pero ¿viste? Porque ahí agarramos y sacamos contexto. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y me dijiste esto, entonces vos lo pensás, ya está. Y el enemigo te la hizo toda. La 1, la 2, la 3, el regreso. Tenés todos los argumentos para responder lo que quiera. Porque sacamos las cosas de contexto y nos quedamos en algo que definitivamente no viene de parte de Dios. Ahora, cuando uno es consciente, uno sabe que cuando está enojado no va a hablar puntualmente lo que piensa, va a hablar desde el enojo. Es decir, voy a hablar desde mi no fe, no voy a hablar desde la fe. Voy a hablar desde mi malestar, desde lo que no me gustó, desde la herida. Y creemos que eso es bueno, no, nunca es bueno. Por eso muchas veces se producen los desacuerdos que se producen. Ahora, capaz que alguien dirá, sí, pero hay que hablar lo que a uno le molesta. Yo estoy de acuerdo, pero yo sé, y te recomiendo esto, nunca hables algo que te molesta, molesto. Pará, enfriate, aquietate y después sí, tranquilo, andá y habla eso que te molestó. El problema es que nosotros o no hablamos o hablamos molestos. Entonces cuando vamos ya no vamos a hablar porque me molestó, ya voy a hacer justicia. Y ya está, todo lo que se ponga adelante le pego porque ya estoy molesto. Y si no, no hablo, lo guardo, no, porque no se puede hablar. Lo guardo y no, las cosas se hablan, pero hay que primero aquietarse, llevar las cosas al Señor y después sí, porque si no lo hablas, ¿cómo creces? ¿Cómo te desarrollás? Entonces es mejor que pase la molestia, que pase la incomodidad y después hablarlo. Sí, decir, mira, esto realmente me molestó mucho, esto me pareció que no es así. ¿Y sabés qué me va a garantizar? Que cuando yo hable no molesto de aquello que me molestó, no voy a estar provocando heridas en la otra persona. Que cuando yo hablo molesto, lo más probable es que yo hiera a la otra persona. Porque como estoy molesto, voy a soltar cosas que quizás no sean tan beneficiosas. Y obviamente que esté sacando cosas de mi corazón que en el fondo no están, que en el fondo son parte de un momento de enojo y salen de ahí. Por eso es importante que todo esto que estamos hablando lo podamos llevar al entendimiento de lo que Dios nos quiere decir. ¿Sí? Porque a veces si no terminamos tomando, como este mismo ejemplo, lo que te decía de el diablo, terminamos tomando palabras que son mentiras como verdad. Escuchamos las voces del diablo, miramos, este me dijo esto, me ofendí, ya está. Y capaz que fue un momento de enojo. Porque a veces, mira, a mí me ha pasado, y seguramente a alguno también le ha pasado, es como decir, yo no sé, estoy con Ariel y hago 9 buenas. Entonces 9 veces le digo que mi amigo, que lo quiero, que lo valoro. Ahora un día me enojé y le dije, no, bueno, no te quiero, no serví para nada, no sé para qué soy tu amigo. Y él se queda con esa. Pero pará, no seas malo, si te tuve 9 veces diciendo que no te quedé en la ofensa. Pero, me dijo esto. ¿Y qué es lo que te dice? Ahora, si todos los días te dice lo mismo, bueno, ahí ya tenemos otro problema. Por eso te digo que las cosas en enojo, no es que uno está todo el tiempo enojado, pero a veces le damos más crédito. Me dijiste esto, ya te cerré. Y todo lo que te dije anteriormente no cuenta.
Lo que te digo cotidianamente, lo que hago cotidianamente, eso no sirve. Me enojé ahora, me fui de boca y ya está, listo. Es lo que pienso, lo que siento, no. Y tenemos que cuidar esto. Tenemos que cuidar esto. No solamente quedarnos con lo que nos enoja mucho, sino también tenemos que aprender a mirar esto. Se los digo a modo familiar porque sé que es lo que muchas veces termina generando los conflictos, las divisiones. Si esto lo traemos acá a la congregación, mucho peor. Sí, tengo que hablar con el hermano, pero no hablo. Entonces venimos a veces y nos falseamos acá. Dios te bendiga, hermano, paz. Y por dentro te acordás lo que te hizo. ¿Sí? Y está mal eso. Hablarlo, edificar, bendecir, no darle lugar al enemigo. Porque si no, después terminamos, viste, no me quiere, no me ama, no me tiene en cuenta, mira lo que piensa de mí. Entonces, ¿saben por qué pasan todas estas cosas? Por una sola causa: inmadurez. Inmadurez. Porque una persona madura nunca va a tomar lo que escuchó en un momento de enojo como verdad. ¿Sí? Y una persona madura va a esperar que las aguas se calmen y después poder hablar. ¿Sí? Y cuando vos haces eso, lo más probable es que otra persona te diga, che, ¿sabes qué? Yo estaba enojado, estaba mal, me pasó esto y me la descargué con vos, te dije esto que no te quería decir. Y las cosas se solucionan en un ambiente de tranquilidad, donde podemos hablar, donde podemos tomar decisiones y donde puntualmente Dios nos hablaba hace un tiempo atrás, podemos manifestar el reposo, porque es en un lugar de reposo, de quietud, donde nosotros siempre vamos a poder sacar la vida. Entonces, Dios siempre quiere que nos podamos guiar por lo que escuchamos, ¿sí? Y eso que escuchamos tiene que ser su voz, que nos podamos guiar por su voz. Es la única forma, ¿sí? Estamos hablando de sellos, estamos hablando de un tiempo de limpieza. Es tan difícil. Si nosotros queremos tomar esto almáticamente y comprometemos nuestros sentidos, que de la única forma que no vamos a fallar es si nosotros podemos escucharlo al Señor. Si podemos escuchar lo que Él tiene para decirnos. Amén. Yo quiero invitarte a que puedas ponerte en pie. Vamos a orar en esta mañana. Realmente creo que si nuestro deseo es escuchar a Dios, verdaderamente, quiero decirte que lo vamos a escuchar. Créeme que Él te va a responder. Él siempre responde. No hay forma de que Él no responda, pero tiene que haber un deseo de escucharlo. Papá, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo, Señor, por todo lo que vos no solamente estás hablando, sino todo lo que viene siendo este proceso. Señor, pedirte en esta hora que puedas encontrar en nosotros un corazón dispuesto para poder dejarse procesar en medio de todo lo que nos estás hablando. Señor, yo no sé a qué punto podemos literalmente entender todo lo que nos estás diciendo, pero sí sé que hay una incomodidad en cada espíritu, que es justamente entender que este es un tiempo donde hay cosas que vos realmente las querés sanar, las querés erradicar, las querés transformar. Y Señor, te pido que nosotros no seamos ese impedimento, no seamos ese duro corazón que resiste tu voz, que pelea directamente con vos, sino que puedas encontrar en nosotros una disposición verdadera. Porque al fin y al cabo, Señor, no se trata de la apariencia o de lo que los demás puedan ver, se trata de lo que yo siento y de lo que yo vivo. Y a esta altura, lo que vivo, lo que pienso, lo que hago es de vida o muerte. Porque manifiesto vida o manifiesto muerte, no hay mucho más. Por eso, Señor, creo que a un corazón rendido, arrepentido, vos no te resistís, Señor. Y yo quiero pedirte que realmente esa sea la voz que en esta mañana pueda predominar en cada espíritu. Yo sé que todos estamos en proceso, sé que todos tienen sus luchas, sé que todos estamos ordenando cosas y aún sé, Señor, que nos has metido nuevamente en este tiempo de poder sanar y limpiar aquellas cosas que hoy no son Cristo dentro nuestro. Pero aún, Señor, necesitamos en este tiempo descontaminar nuestros sentidos, poder entender cómo muchas veces opera mi mente en mi corazón para doblegar lo que mi cerebro me quiere decir de lo natural y aún dejar que mi cerebro se sujete en medio de lo que muchas veces mi corazón y mi cuerpo pueden no querer. Pero Padre, hay una realidad cuando
nosotros podemos determinarnos a andar en esa vida que está en el Espíritu, porque esto es así. Naturalmente hay cosas que no sé, no puedo percibir, pero en mi espíritu sé que sé que sé. Porque hay cosas que vos ya escribiste, hay cosas que ya son parte de nosotros y que aún en momentos como este, yo sé que tu espíritu las está afirmando en cada uno de mis hermanos en esta mañana. Y sabemos que vos sos fiel, y sabemos que vos sos verdadero, y sabemos, Señor, que no nos dejás sin palabra, vos siempre te anticipás. Por eso en esta mañana, para cerrar este tiempo, yo quiero pedirte que si vos sos una de esas personas que reconoces que no has obedecido al Señor, que ahí con tus palabras, si esto es un momento personal, le puedas pedir perdón al Señor. Señor, en esta mañana te pedimos perdón por no haber obedecido la voz de tu Espíritu. Cuando nos has hablado, cuando nos has marcado de antemano y hemos desobedecido eso, no hemos sabido discernir. Y obviamente después vino todo lo demás. Padre, perdónanos porque sabemos que eso no es correcto, eso no está bien. Y sabemos que todo lo que viene relacionado con vos es para vida, es paz, es gozo, es alegría, es fe, es esperanza. Porque cuando nosotros vemos esto, no solamente la esperanza de gloria es Cristo en mí, sino que también es esperanza de gloria yo en Cristo. Nosotros en Cristo, en Él, como Él en nosotros. Y Padre, que realmente este sea un tiempo que vos puedas sanar nuestro corazón, que vos puedas sanar nuestra alma, que aún estos días que se vienen, si siguen habiendo cosas escondidas, Padre, somos tan automáticos para salir y decir, sí, qué bueno que estuvo, qué linda palabra, pero no hacer nada. Que realmente podamos tomarnos un tiempo en nuestros hogares, con familia, con algún hermano, con algún líder, con el que sea, que podamos entrar y podamos examinar nuestro corazón y podamos, Señor, pedirte que vos peses las motivaciones, los deseos. Y si hay cosas que no son aprobadas por ti, Señor, que nos des la luz y la claridad para poder verlas, para percibirlas y poder quitarlas, Señor. Que podamos quitar todo sello, que podamos quitar toda atadura de nosotros, Padre. Para que esa libertad que se ejecutó en la resurrección de Cristo, verdaderamente, Señor, la podamos vivir. Porque no determina mi libertad lo que soy, lo que hago, lo que tengo, si tengo problemas, si no tengo problemas, si tengo dinero, si no tengo dinero, si la gente me reconoce, si no me reconoce, si tengo una posición, si no la tengo, no lo determina eso. La libertad que viene de ti la determinó Cristo y es ese espíritu que vivifica, que energiza todo, el que en este tiempo quiere hacerlo de forma completa, sobre todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso en esta mañana, Señor, te pido que este sea el norte para estos días que se vienen, como casa, como parte de esta casa, Señor. Que podamos ser permeables a tu voz y que podamos, Señor, alistarnos a este llamado de que vos puedas pesar nuestros corazones. Porque sé, Señor, que hay una inminente libertad que vos estás bajando en este tiempo, que viene y que nos da esta nueva oportunidad de poder limpiarnos, Señor. Y aún sé que toda limpieza viene, Señor, en carácter de que vos seas glorificado, en carácter de que podamos aún ser llevados a profundidades y a lugares que hasta hoy nos son desconocidos, pero que no podemos desde la condición actual que tenemos, sino que necesitamos esa limpieza, necesitamos esas aguas de vida, necesitamos ese ADN que viene de ti, Señor, para que realmente esto, Señor, se pueda materializar y más allá que nos lleve tiempo y más allá que sea un proceso, que lo anhelemos, que lo busquemos y que estemos, Señor, con esa convicción y esa paz de saber qué es lo correcto, porque sabemos, Señor, qué es lo que vos nos estás hablando. Padre, que podamos entender que lo más importante en este tiempo es, antes de cualquier cosa, escuchar tu voz. Y si en esta mañana hemos escuchado tu voz, que podamos ser consecuentes a lo que hemos escuchado, que no seamos tan solo oidores, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Bendigo en esta mañana cada vida, cada hogar representado, y te pido, Señor, una vez más que sea tu luz en este tiempo. Que tu luz denuncie nuestras tinieblas, que tu luz denuncie lo que se quiera ocultar, que tu luz denuncie sobre esta casa lo que no te agrada, Señor.
Que no quede nada oculto, que no quede nada tapado, que no quede nada en secreto. Saca todo a la luz, Señor. Porque queremos ser una casa que te glorifique y queremos ser una casa digna de ti. Queremos ser hijos que más allá de las batallas, de los procesos, no tenemos dos caras, sino que tenemos una sola. Padre, bendigo tu nombre, honro tu nombre en esta mañana. Sea tu paz, Señor, en esta mañana como un sello de que esta palabra, Señor, viene de tu boca sobre cada uno de nosotros, y que esa sea la convicción que nos despida en este día y nos permita, Señor, seguir durante él, escuchándote y dejando que vos nos sigas hablando de forma personal lo que ya empezaste a hablarnos a todos juntos en esta mañana, en este lugar. Te damos muchas gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Bendito seas, Rey. Amén. 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 Dios los bendiga. Amén. Amén.